Seguimos con la sexta parte del Imperio de Grecia. Sabemos de que el rey Minos, rey de Creta, se puso furioso con Dédalo porque él fue el inventor del odilio mágico y de la espada mágica con la cual Teseo mató al Minotauro. Al saber esto, Minos se puso tan furioso con Dédalo y lo envió junto con su hijo Ícaro al encierro en el laberinto en que había hecho para el Minotauro. Durante mucho tiempo Dédalo pensaba del cómo podría salir del laberinto junto con su hijo y huir de Creta. Es así como Dédalo se da cuenta de las aves que pasaban del mar, dejaban caer plumas que se acumulaban en los pasillos del laberinto. Como Dédalo era un creador, un diseñador, junto con su hijo, hizo una estructura de madera en forma de alas y las recubrió con plumas, pegándolas con cera. Luego entrenó a su hijo Ícaro para que las dominara. Entre esos consejos le dice a Ícaro: no vueles muy bajo, porque el agua del mar mojará las plumas y te caerás. Tampoco vueles muy alto, porque el calor del sol derretirá la cera y se caerán las plumas y caerás al vacío. Mantente en la mitad y por favor quédate junto a mí para darte las instrucciones. Después de haber alzado vuelo, Ícaro empezó a sentir una satisfacción al volar, al sentir la profunda libertad, y aleteó cada vez más con más fuerza y se elevó mucho. Su padre lo miraba desesperado, pero ya Ícaro estaba muy lejos y no pudo oírlo. Siendo así como la cera en las alas de Ícaro comenzaron a derretirse por el calor del sol. Inevitablemente, sin las alas, sin su plumaje, Ícaro cayó entre los acantilados y el mar. Luego Dédalo, de mucho buscarlo, lo halló muerto en una de las islas de las playas. Dédalo tomó a su hijo y lloró amargamente sobre todo lo que había sucedido en ese momento. A su lado apareció una perdiz. Dédalo entendió de lo que había pasado. Era el castigo por lo que le había hecho a su sobrino Perdiz. Dédalo sepulta a su hijo y llamó Ícaro a la isla donde murió su hijo. Después de esto, Dédalo voló a Sicilia. Allí construyó un templo a Apolo y como testimonio colgó allí sus alas. La religión de Grecia se basa totalmente en su mitología, por relatos como el que ya vimos en este momento. Este relato que acabamos de oír está en la Ilíada de Homero. En este libro que habla de la mitología griega, basado en su mitología, la religión griega es una mitología politeísta, es decir, tienen cantidades de dioses. De hecho, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, pasó por Atenas y se dio cuenta del politeísmo extremo de los atenienses. Y en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, es decir, a las deidades. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Eran tantas las deidades que incluso tenían un altar sin nombre. El aerópago se le conoce como la colina de Ares o la colina de Marte. Ares era un dios mitológico griego. Estaba situado en la Acrópolis ateniense. El aerópago estaba allí ubicado y fue Pablo en ese lugar donde expuso el más enérgico discurso a favor del Dios de la creación, Jehová, el Dios verdadero. Hechos capítulo 17, versículo 17 al 24, ahí vemos el discurso enérgico de Pablo. Y el versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo
y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas. La palabra mitología viene del griego mito, el cual quiere decir relato o cuento ficticio de algo que no es real. En la mitología está basada en relatos que no son reales. La pregunta es, ¿sabían los griegos eso? Y la respuesta es, sí lo sabían, porque adoraban esos supuestos dioses ficticios. ¿Y por qué les hacen templos? Resulta que en los griegos les gusta encontrar sentido o darle sentido a las cosas. El hombre está en busca de Dios, en la espiritualidad, y estamos buscando respuestas a todas sus preguntas, del porqué de las cosas y del cómo de las cosas y el cuándo de las cosas. Veamos el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho. Dios desde el principio hasta el fin. Esto nos quiere decir en que Dios dejó en el corazón del hombre, después de su caída, la necesidad de acercarse a un ser superior. Con esto Dios esperaba en que los hombres volvieran su mirada hacia Él. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la verdad, y los desvió hacia criaturas, dioses ficticios, en relatos ficticios, donde Grecia llegó a ser un imperio lleno de dioses y diosas y mitologías, como la que ya vimos, lo de Dédalo e Ícaro, o el hombre busca una primera causa de quien procede todas las cosas. De todo lo que existe, y esta primera causa en el corazón y en la mente del hombre debe ser un Dios, un ser superior. Quienes creemos en el Dios verdadero nos basta con contemplar sus obras, como lo dijo el salmista, el Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, el salmista nos está diciendo, cuando sale en la noche y ve las estrellas, la luna, inmediatamente piensa que detrás de esa creación hay un creador y a él le otorgo los derechos de esa creación, como lo reitera el Salmo 19, versículo 1, al decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De la misma manera, nosotros también entendemos por las cosas de la creación de que hay un ser todopoderoso y ese es Dios Jehová de los ejércitos. Aleluya. Cuando el adorar y alabar a muchos dioses viene la idolatría. Cuando esta acción de adorar y alabar a muchos dioses procede por ignorancia, Jehová Dios lo pasa por alto, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo les da a entender a los atenienses del cuando la idolatría se practica por ignorancia. Dios está dispuesto a entender y a perdonar, pero si la idolatría viene después de adquirir el conocimiento en una persona, hombre o mujer, se vuelve idólatra y continúa siendo idólatra con el conocimiento de la verdad, ahí ya no habrá oportunidad. Y Pablo lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, al decir, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Preste atención. Jesús de Nazaret como hombre murió en la cruz una sola vez.
Ya Jesús no volverá a morir. Volverá otra vez como rey y reivindicador. Por eso el apóstol Pablo dijo en la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 28. Así también Cristo fue crucificado una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, es decir, por quienes hayan recibido el conocimiento y tengan promesa de reino. Por ellos vendrá. Así entendemos la palabra mito viene de mitología, de cuentos ficticios. La palabra mitología es el estudio de las historias de los mitos. Así, mis amados en el Señor, recuerda visitar mi página YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que este contenido lo puedas seguir estudiando, y si puedes compartirlo, me ayudarás a transmitir este mensaje puro del reino de Dios para que aquellos que no lo conocen tengan este conocimiento y tengan esta base para instruir a otros. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.